No creo que esté en el suelo todavía, pero apenas se distingue. Está ahí, justo a la izquierda de este ojo. Suena como un salto, joder, genial. Algo extraño está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo. La gente ve cosas en el cielo que no puede explicar, fuertes sonidos sobrenaturales, estelas blancas que no se desvanecen, una espesa niebla que surge de la nada y lo más impactante, señales de que él viene. Lo que acaba de ocurrir podría ser el comienzo de algo mucho mayor, algo que se conecta con profecías, experimentos ocultos y una advertencia que nunca debimos ver. La advertencia del cielo. Algo extraño está sucediendo sobre nuestras cabezas, y ya no es solo una coincidencia. Últimamente, en varios estados de Estados Unidos, gente común ha presenciado sucesos extraordinarios en el cielo. Comenzó silenciosamente, casi como un susurro. Residentes desde Texas hasta Montana reportaron haber escuchado suaves murmullos provenientes del cielo, sin aviones, sin viento, sin tormentas, solo un inquietante zumbido de tono bajo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Algunos lo describieron como una voz, no fuerte pero inconfundible, como un llamado ancestral. Y entonces llegaron los sonidos, nada naturales ni artificiales, tonos profundos y atronadores, ruidos mecánicos y trompetas que resonaban sobre campos vacíos y pueblos dormidos. Barrios enteros se detuvieron para grabar lo que oían, y ahora circulan innumerables vídeos en línea. Un espectador comentó, parecía como si los cielos se rasgaran. Esto debería recordarnos lo que está escrito en el libro de Joel 2:1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor. ¿Serían estas las trompetas de advertencia? Y por si fuera poco, llegó la niebla, no una niebla normal, sino algo diferente. Una espesa niebla blanca y antinatural que se extendía bajo un cielo despejado. Se movía lentamente, a veces incluso contra el viento. Dicen que aparece tras los extraños sonidos, casi como si los siguiera. Algunos han caminado por ella y han reportado mareos, desorientación e incluso pérdida de memoria. Esta niebla blanca se ha avistado cerca de bases militares, cerca de tranquilos pueblos rurales y en lugares donde ningún patrón climático debería producir tal fenómeno. Persiste, no como la niebla de la mañana, sino como un velo que esconde algo detrás. ¿Podría esto estar relacionado con lo que muchos llaman estelas químicas, o es algo aún más espiritual? Apocalipsis 6:12 dice, vi cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió roja como la sangre. Aún no lo hemos visto, pero las señales en el cielo son cada vez más fuertes, claras y aterradoras. La advertencia de la fe. Mientras los cielos claman con señales y advertencias, algo aún más alarmante está sucediendo aquí abajo, en los corazones de la gente. Estados Unidos, otrora conocido como una nación que declaraba orgullosamente en Dios confiamos, ahora enfrenta una crisis silenciosa pero mortal, un colapso de la fe. Las iglesias cierran, los bancos están vacíos y las generaciones más jóvenes se alejan de Dios en cifras récord. Lo que antes era sagrado ahora es objeto de burla. La oración en las escuelas ha sido reemplazada por la confusión. La moral se ha sustituido por la verdad personal. Incluso la idea del bien y del mal ahora se considera relativa. Esto no es solo un cambio cultural. Es decadencia espiritual. 2 Timoteo 3:1-5 nos advirtió hace mucho tiempo, habrá tiempos terribles en los últimos días. Habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo? Muchos estadounidenses aún asisten a servicios religiosos, pero ¿cuántos creen de verdad? ¿Cuántos están preparados para lo que viene? Incluso dentro de las iglesias, el mensaje de arrepentimiento ha sido reemplazado por discursos motivacionales. No hay urgencia, ni un llamado a preparar el alma, ni se menciona el regreso del Rey. Estamos distraídos, entretenidos,
divididos y ciegos ante la guerra espiritual que se desarrolla ante nuestros ojos. Algunos dicen que Estados Unidos está bajo juicio. Otros creen que se le está dando una última advertencia. Pero, sea como sea, las señales son claras, una nación que olvida a Dios es una nación en peligro. Y si no revertimos pronto, podría ser demasiado tarde. Sonido del cielo. Volvamos a los extraños fenómenos en el cielo estadounidense. Al oír el zumbido, la gente se asustaba y buscaba alguna explicación para el misterioso sonido. Al no encontrar la fuente, se planteó otra posibilidad, que no se tratara de un sonido producido por humanos o máquinas, sino del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que retumban desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido celestial, como el rugido de aguas impetuosas, o el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios en la tierra. Nos recuerda un momento en el que Dios hizo oír su presencia en la tierra, una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde le dio la Torá al pueblo de Israel, y otra vez cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el desplazamiento de las placas tectónicas, pequeños terremotos, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un Dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles anunciando los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Sonido del fin de los tiempos. Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas se oponen, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo y da la sensación de que está suprimiendo algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no sea claramente el de una trompeta, al no oírse con claridad, ¿cómo se sabe que no lo es? Quizás nos permite oírlo de otra forma. Si este es verdaderamente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un fuerte toque de trompeta, que hizo temblar a todo el campamento. Posteriormente, el sonido se intensificó y la trompeta se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento cuando la trompeta sonará. Los muertos serán resucitados imperecederos y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida, enviará a sus ángeles con un fuerte llamado de trompeta, y reunirán a sus elegidos de los 4 vientos. Jesús también habló de acontecimientos aterradores y grandes señales del cielo, y durante la tribulación, 7 ángeles portaban las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Quienes buscan un presagio del fin de los tiempos suelen referirse a las trompetas del cielo como trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean los que sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3:52, porque el rapto aún no ha ocurrido. También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis, porque la tribulación aún no está sobre nosotros. La explicación más probable para las trompetas del cielo según la Biblia sería que son naturales o hechas por el hombre. No sabemos si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de un siniestro complot global. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que tienen alguno,
Desempeñarán las trompetas del cielo en el fin de los tiempos. Sabemos esto. Los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una propagación de falsas enseñanzas. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. El día del juicio. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso, y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su ira. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, pues ya hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por el de la ira de Dios. Si un eclipse solar total anuncia el inicio del día del juicio final, ¿qué ocurrirá después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha establecido un día en el cual Él se propone juzgar la tierra habitada. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el viejo cielo y la tierra, que están corrompidos por el pecado. El pecado se puede definir como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Incurrir en pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso a pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y en cierto modo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y su nueva tierra, Dios debe eliminar todo lo que pudiera producir o llevar pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final. Como dice la Biblia, además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco y enfrentarán el castigo conforme a los actos que hayan realizado. Es indudable que los escépticos se están vengando y que Dios castigará a cada persona según sus obras en el juicio final. El destino de los malvados e incrédulos estará en manos del Dios Todopoderoso, quien juzgará a cada uno según el estado de su alma. Las Escrituras declaran que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Quienes rechacen su oferta de salvación se enfrentarán al juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio lejos de la presencia de Dios. Los creyentes también comparecerán ante Jesús, momento en el que finalmente comprenderán plenamente su gracia extraordinaria. En 1 Corintios 4, 5, Pablo afirma que Jesús revelará las intenciones ocultas en el corazón de los creyentes. Algunas personas tienen la idea errónea de que todos sus pecados serán expuestos a la vista de todos, pero la Biblia no respalda esa idea. Jesús le revelará la verdadera naturaleza del corazón del creyente. Cada acto rebelde, actitud incorrecta y palabra hiriente será revisada. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará nuestras lágrimas, se refiere a este momento. Estaremos ante la presencia del Santo Salvador, lamentándonos por lo inmerecedores que somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un instante. Inmediatamente después, llega la inmensa alegría de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo, es un recordatorio de nuestro perdón. Al fin, comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no tenemos por qué acobardarnos ni bajar la cabeza durante el juicio, ni debemos arrepentirnos, ya pasó el tiempo para eso. Nos presentaremos ante el Señor revestidos de la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Por fin comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No se sorprendan de la venida del Señor, sino estén preparados. Lo que Jesús quiere decir es que se desconoce el día y la hora de su regreso. Además, cuando regrese, será como cualquier otro día, un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé, solo Noé se estaba preparando para los demás. Todo seguía igual. La gente hacía lo que suele hacer,
comían y bebían, se casaban y hacían preparativos para casarse. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo de siempre. Pero de repente, llegó el diluvio y todos fueron aniquilados. Jesús también usa la analogía de un ladrón que entra en la casa de alguien por la noche. El Señor quiere decir que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría evitar el robo. El punto es claro, estén preparados, pues. Jesús nos advierte que no nos dejemos sorprender por su regreso, sino que estemos atentos. Esperemos al Señor Jesús como si su regreso se retrasara mucho. Busque en Internet y encontrará una amplia variedad de interpretaciones al respecto. Parecería bastante obvio que un conocimiento previo de los acuerdos matrimoniales en este momento sería un punto de partida ideal. Pero, de nuevo, es muy difícil obtener una idea clara debido a la gran variedad de opiniones. Así que lo que haremos es simplemente analizar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Espero que las conclusiones extraídas sean claramente comprendidas como muy simples y un mensaje claro para nosotros hoy, una advertencia para que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes de su regreso y lo que hagamos a su regreso. La tarea asignada a las vírgenes es clara, debían salir al encuentro del novio. Las 10 llevaban sus lámparas. La diferencia entre ellas radica en que las 5 prudentes llevaban jarrones de aceite por si el novio se demoraba mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya tenían en sus lámparas. Las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas, pero las de las insensatas comenzaron a apagarse al agotarse el aceite. Así que, de inmediato, se observan actitudes muy diferentes. Las 5 insensatas eran bastante indiferentes y mostraron muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las prudentes, en cambio, demostraron dedicación e incluso invirtieron en aceite extra por si acaso. Les había salido más caro. No sabemos cuándo regresará el Señor, y también debemos estar preparados para que tarde un tiempo, como en la parábola del amo que estuvo ausente por un tiempo. Ahora vemos que el novio tardó mucho en llegar en los últimos tiempos porque el mundo en cuestión tiene deseos que merecen la desaprobación de Dios. Obviamente, no se trata de la tierra literal. Más bien, es el mundo de la humanidad que ignora a Dios, convirtiéndose en su enemigo. Quienes conforman ese mundo sufrirán el castigo judicial de la destrucción eterna. Por otro lado, quienes permanecen fuera del mundo, en obediencia a Jesucristo, tienen la perspectiva de la vida eterna. De hecho, 1 Juan 2:17 concluye, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, esa persona tiene la perspectiva de la vida eterna aquí en la tierra, como se afirma en el Salmo 37:29, los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. El fin vendrá en 2 etapas principales. Primero, Dios destruirá la religión falsa organizada, representada por una prostituta llamada Babilonia la Grande. Aunque profesa lealtad a Dios, se ha aliado con los líderes políticos del mundo. Sin embargo, estos mismos gobernantes se volverán contra ella. Odiarán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda. Devorarán su carne o sus riquezas y la quemarán por completo en el fuego. A continuación, Dios dirigirá su atención a los gobernantes políticos, los reyes de toda la tierra habitada, junto con la gente malvada en general. Estos serán destruidos en la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, también llamado Armagedón. El fin vendrá cuando la humanidad haya sido suficientemente advertida mediante una proclamación global del reino de Dios, un gobierno mundial que reemplazará el gobierno humano. Jesucristo dijo, esta buena noticia del reino se predicará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa predicación, que refleja la justicia y la misericordia de Dios, forma parte de una señal compuesta que marca el tiempo del fin. Esta señal también incluye guerras internacionales, terremotos, hambrunas y enfermedades. Además de predecir los acontecimientos mundiales, la Biblia también nos da un perfil social de los últimos días. Leemos, se avecinan tiempos críticos y difíciles,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a sus padres, indomables, feroces, sin amor al bien, amadores de los placeres más que de Dios. Todas esas condiciones marcan la era que comenzó aproximadamente en la época de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Además, desde ese año, el reino de Dios ha sido anunciado en todos los rincones de la tierra, y los testigos de Jehová consideran un honor estar estrechamente identificados con esta obra. De hecho, su revista principal se titula La Atalaya y anuncia el reino de Jehová. Pero cuando miramos la profecía bíblica, una cosa que nos interesa mucho y nos preocupa mucho es la ausencia de los Estados Unidos. Es interesante notar que en la Biblia se mencionan varias naciones que estarán activas en los últimos días. Se menciona a Libia, a Persia, que se convirtió en el actual Irán, y a Irak. Se menciona específicamente a Etiopía. Es muy posible que se mencione a China y Rusia, y sin duda también a Israel. Pero la única nación que está extrañamente ausente son los Estados Unidos de América. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Por qué no estamos en el escenario del fin del mundo? ¿Por qué podemos leer sobre países como Irak, Irán y Libia, y posiblemente mencionar a China y Rusia, pero no a Estados Unidos? Algunos eruditos ofrecen tres respuestas plausibles. Una, quizás Estados Unidos no se mencione en las escrituras porque podría ser devastado por una guerra nuclear. Es un escenario horrible, uno que ninguno de nosotros querría ver, pero no podemos descartarlo. No hay garantía de que esto no suceda. Las posibilidades nunca han sido mayores. Algunos pensarían que, tras la disolución de la antigua Unión Soviética, la amenaza ha desaparecido. Pero muchas naciones poseen armas nucleares. De hecho, podría tratarse de una nación terrorista rebelde con capacidad nuclear, o incluso de un grupo terrorista, que podría desencadenar la caída de las fichas de dominó. Esperamos que no sea así, pero no podemos descartarlo. Roma fue una vez la superpotencia reinante de la Tierra. Tenía el ejército más poderoso del mundo, pero antes de que Roma colapsara externamente, colapsó internamente. Creo que haríamos bien en mirar ahora mismo el alma de nuestro país. Estoy a favor de un ejército fuerte, debemos tomar en serio cualquier amenaza extranjera. Pero dicho esto, ¿qué tal un colapso interno? La segunda razón posible por la que nuestra nación puede no ser mencionada en las escrituras es que tal vez, simplemente decaeremos como potencia mundial. A medida que nuestro país se vuelve cada vez más secular, eliminando sistemáticamente a Dios y la Biblia del sistema educativo, los tribunales y las artes, comenzaremos a cosechar las consecuencias inevitables del pecado. Empezaremos a pudrirnos por dentro. El historiador Wilderant señaló que una gran nación no se destruye desde el exterior hasta que primero se desmorona por dentro. Ciertamente, se puede ver la decadencia moral en Estados Unidos hoy en día. La Biblia dice, la piedad engrandece a una nación, pero el pecado es una vergüenza para cualquier pueblo. Si olvidamos a Dios y abandonamos la Biblia, que es su palabra, cosecharemos las consecuencias inevitables del pecado. Creemos, en cierta medida, que ya las hemos sufrido, pues hemos visto la desintegración familiar, la delincuencia desenfrenada y tantos otros problemas derivados de la desobediencia a Dios. La libertad que disfrutamos se basa en la verdad absoluta. Y cuando se elimina esa base, esta libertad puede convertirse en anarquía. Pero existe una tercera posibilidad, que me parece mucho más esperanzadora: un gran resurgimiento en Estados Unidos. Esto no significa que un avivamiento nos eliminaría como potencia mundial, pero si nuestra nación tuviera un avivamiento, nos afectaría cuando se produzca el rapto de la Iglesia. ¿No creen que habría un impacto en Estados Unidos si miles, millones de personas desaparecieran? Si personas en todos los niveles de gobierno, el ejército, el sector económico, los negocios, la agricultura, la medicina y las comunicaciones desaparecieran repentinamente de la faz de la tierra, sin duda tendría un efecto devastador en nuestra infraestructura como nación. A efectos prácticos, cuando ocurra el rapto, impactará a todas las naciones.
causará un cambio repentino en el mundo entero. Este podría ser el escenario para Estados Unidos en los últimos días. La Biblia nos informa que el fin traerá destrucción. Habrá una gran tribulación como no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. De hecho, si esos días no se acortaran, nadie se salvaría. Pero Dios nos promete que muchos humanos sobrevivirán. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si quieres sobrevivir a la muerte de este mundo y permanecer para siempre, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías empezar a acumular provisiones o a realizar otros preparativos físicos? No. La Biblia nos insta firmemente a establecer diferentes prioridades. Leemos. Puesto que todas estas cosas han de disolverse de esta manera, consideren qué clase de personas deben ser, en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, mientras esperan y tienen muy presente la presencia del día de Jehová. El contexto muestra que todas estas cosas que deben ser disueltas incluyen los elementos gobernantes de este mundo corrupto y todos aquellos que eligen ese gobierno en lugar del de Dios. Es evidente que acumular bienes materiales no nos salvaría de tal destrucción. En realidad, nuestra supervivencia implica ser devotos de Jehová Dios y aprender sobre la clase de conducta y obras que le agradan, en lugar de seguir a la mayoría hoy en día e ignorar las claras señales de que vivimos en tiempos tan importantes. Necesitamos tener muy presente la presencia del día de Jehová. Los testigos de Jehová pueden mostrarle desde la Biblia cómo puede ser un sobreviviente de este día que se aproxima. Todos solo deseamos y oramos para que haya algún tipo de avivamiento en Estados Unidos y que nos volvamos a Dios a una escala sin precedentes. Eso es lo que necesitamos orar hoy en nuestro país. Necesitamos orar por un avivamiento. La única esperanza para Estados Unidos reside en que regresemos al Dios verdadero y vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que nos dio la Biblia como revelación de quién es Él. El Dios que nos amó tanto que envió a su propio Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar. No hay duda de que el cristianismo fue una parte importante de la fundación de la nación y es una parte importante de nuestra herencia, evidenciado por el hecho de que los estadounidenses volvieron a Dios durante tiempos de crisis. Necesitamos invocar a Dios y reconciliarnos con Él. Esa es nuestra única esperanza. El ascenso del Anticristo, se nos advierte que este importante personaje podría cambiar el mundo entero. Cuando ves un programa de televisión o un concurso musical, es asombroso ver cómo la gente puede salir de la pobreza y alcanzar la popularidad mundial en cuestión de meses. Así será con el Anticristo. Tendrá un comienzo discreto y se ganará el corazón de la humanidad. Será muy inteligente. Será más fuerte que la mayoría. Será un comunicador talentoso. Tendrá astucia política. Si bien será encantador, su carácter corrupto se revelará después de 3 años y medio de tribulación. El mundo verá cómo este hombre está ahora empeñado en destruir la fe cristiana y perseguir a los judíos. Se le describe como un blasfemo, un enemigo de la ley de Dios. Se dejará consumir por sus ambiciones egoístas. Intentará alterar las profecías bíblicas tergiversando las Escrituras. Finalmente, se hará pasar por Dios y exigirá ser adorado. Vendrá proclamando ser el indicado, el tan esperado. Será el Mesías de la nueva era, guiado secretamente por Satanás. Satanás verá en él su antigua gloria y lo considerará el instrumento idóneo para alcanzar su antiguo estatus. Y aún más. Él marcará el comienzo de una nueva era dorada de falsa paz y prosperidad y pronto después será proclamado como el Dios de esta nueva era. Él hará guerra astutamente contra los santos y los someterá por un tiempo mientras mantiene a este falso personaje. Podría ser el anticristo político. Así como hay anticristos religiosos, también los hay políticos. El comunismo es un buen ejemplo. Es un anticristo, pues busca reemplazar a Cristo y su reino como gobernante legítimo de la tierra y la única esperanza de la humanidad. Así, se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le otorga un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes, como Lenin y Stalin,
no solo han sido idolatrados, sino deificados, considerados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto de que el comunismo es el anticristo también lo es de las Naciones Unidas. El clero de la cristiandad le está otorgando un papel mesiánico como salvador del mundo, su única esperanza y su única luz. Considerando que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. Es por eso que muchos ojos siguen puestos en estos dos hombres populares del mundo, Donald Trump y Elon Musk. La Biblia nos advirtió en 1 Juan 4, 3, diciendo: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Te gustaría entender dónde nos encontramos en la cronología de la profecía bíblica sin tener que adivinar? Si quieres saberlo específicamente, puedes leer el libro El Anticristo y una taza de té. De Tim Cohen, la historia del Mesías y el periodo de la tribulación. Esta serie ofrece una perspectiva real y profunda de las escrituras proféticas. Descubrirás muchos tesoros ocultos de la palabra de Dios y aprenderás sabiduría bíblica. Aprenderás cosas que pocos entienden, que algunos, obstinadamente o por ignorancia, se niegan a investigar o considerar, o incluso, arriesgadamente, deciden ignorar a pesar de la gran contundencia de la evidencia. En este vídeo solo mencionaremos un pequeño aspecto de la perspectiva de Tim. Presenta la fascinante saga del esfuerzo secular de la monarquía británica por establecer un nuevo orden mundial y ofrece pruebas contundentes que sugieren la verdadera identidad del anticristo venidero. ¿Está el anticristo vivo y coleando en el planeta Tierra? Muchos afirman que el anticristo sí está vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel de dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un rico empresario, un político poderoso o alguien que se esconde en algún lugar de la Iglesia. Podría haber entrado en la Iglesia y estar implementando su plan en secreto. Incluso el notable y atemporal libro del padre Vincent Miseli, El Anticristo, hace una sorprendente declaración del Papa Pío XI. El padre Miseli inaugura su investigación de los últimos días con estas palabras del pontífice. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y el anticristo. El padre Miseli no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá ni cuándo. Pero si alinea las señales de los tiempos, vinculándolas con las profecías de Daniel, el Nuevo Testamento, los primeros padres de la Iglesia y las voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas están sucediendo en nuestros días. Las guerras, el hambre, las plagas y las enfermedades, los terremotos, los accidentes de tráfico, el transporte rápido, la escalada del conocimiento, la violencia, lo oculto y el evangelio predicado se corresponden de forma alarmante con el fin de la historia mundial tal como la conocemos. ¿Hasta dónde hemos llegado para recibir y adorar al anticristo? Parece que la creciente guerra de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece evaporarse ante nuestros ojos. Nos dicen que el mal es bueno y la bondad es mala. Imploramos al cielo misericordia mientras luchamos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la era actual, justo antes del regreso de Cristo, y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo significa literalmente alguien que se opone a Cristo, y eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles, está claro que el anticristo será parte del intento final de Satanás para detener el plan de Dios para el mundo. Recuerde, Satanás se opone totalmente a Dios y su único objetivo es bloquear los planes de Dios de todas las maneras posibles. Lo intentó al comienzo de la raza humana con Adán y Eva, y nuevamente, aunque sin éxito, al comienzo del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el momento del regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y alejar a la gente de Cristo. ¿Vive hoy el anticristo? Quizás. Sí. Y ese hombre vive entre nosotros ahora. Nos insta a estar alerta y en guardia.
también nos recuerda que Satanás siempre está activo. Y así como vosotros oísteis que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes le siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer en la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerda, resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ahora podemos ver que el espíritu del anticristo está operando con mayor intensidad. Veréis la gran apostasía, donde muchas personas se apartan de la fe.